en mi adolescencia y en mi infancia y mi temprana juventud atletismo. Estuve en una época que lamentablemente no tenía mucho apoyo y no había mucha difusión de la disciplina porque aquí existían solamente dos deportes prácticamente en la mayoría de los medios de comunicación, que era el béisbol, que ha sido el tradicionalmente promovido, y un poquito el fútbol. Estaba empezando a surgir el fútbol en ese momento. El atletismo pues era como que la cenicienta, que ahora pues ha dado incluso grandes resultados, que se tiene hasta una campeona mundial en salto triple como Yulimar Rojas, etc. A mí realmente me gustaba mucho la disciplina. Desde niña practiqué muchos deportes, voleibol, basquetbol, también hacía maratón con mis hermanos en el estado de Trujillo. Y para nosotros era normal recorrer distancias largas porque nosotros teníamos que recorrer entre 30 y 40 kilómetros diarios entre el lugar donde vivíamos y la escuela en la que estudiábamos. Entonces, digamos que cuando adultos nos gustó practicar atletismo, teníamos como que esa capacidad aeróbica que es importante, sobre todo cuando estás en pruebas de fondo, por ejemplo, maratón, como mi hermano, que fue maratonista y que fue también corredor de 3.000 metros con obstáculos. Llegó a ser subcampeón nacional de 3.000 metros con obstáculos, categoría juvenil y adulto. Yo practiqué sobre todo hasta aproximadamente los 19 años, entre los 13 y 19 años, y llegué a ser incluso subcampeona nacional en 800 metros planos y fui medalla de bronce en un nacional en categoría menor en 1500 metros planos. Mi disciplina era específicamente esa, 800 y 1500 metros planos. Luego, pues, a la edad aproximadamente de 18 años, un poquito antes, unos meses antes de cumplir 18 años, ingreso a la Universidad Central de Venezuela y pues tenía otro rol porque también estaba trabajando. Yo trabajaba en las mañanas hasta el mediodía y luego comenzaba el turno vespertino en la universidad, en la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Universidad Central de Venezuela, y mi horario era a partir de la 1:15. Tenía un horario muy fuerte, realmente era muy exigente y fui, digamos, bajando la intensidad del entrenamiento, lo cual es fatal en atletismo porque cada hora que dejas de entrenar es ventaja que les das a los otros competidores, porque evidentemente el atletismo se fundamenta, y más la disciplina que yo practicaba, en la constancia, no en la velocidad. Por ejemplo, los atletas de velocidad dependen más depende mucho más de sus condiciones naturales que del entrenamiento, mientras que los atletas de distancias medias, como la mía, por ejemplo, dependen fundamentalmente del plan de entrenamiento y por supuesto también de su dieta, de la calidad del sueño, etc., de otros factores que no necesariamente son las condiciones naturales. Y evidentemente pues ya no daba el nivel que había dado en la época en que fui de categorías menores e infantiles. A mí la universidad me ayudó bastante a canalizar justamente esa realidad, esa adaptación en la cual tú vienes de ser, digamos, una atleta de alta competencia o de competencia de nivel nacional, donde yo representaba incluso al distrito capital, íbamos a Juegos Nacionales y normalmente estaba en el podio, a luego pasar a ser un atleta común y corriente, donde incluso corriendo maratones por allí llegaba de octava, de décima, y que evidentemente ya no tenía el mismo nivel porque no tenía la misma dedicación. Cuando yo cuando yo estudié en bachillerato y el primer año en la universidad, yo estaba pues en un nivel y una categoría mucho mejor. Y luego, pues, evidentemente al dedicarle menos horas al entrenamiento, no me fue posible pues, mantenerme en ese mismo nivel, y con el tiempo, pues, la práctica diaria del ejercicio profesional, después cuando me hice profesional, pues, me dediqué fundamentalmente a practicar atletismo, son los fines de semana, trotes, etc. No obstante, sí me ayudó bastante a la adaptación el haber pasado por una universidad. Evidentemente te da unas herramientas
que te ayudan a adaptarte a nuevas realidades y aceptar que sencillamente tu vida cambia, pero puede ser igualmente fructífera realizando actividades distintas a las que habías hecho anteriormente. De hecho, yo apliqué en su momento y estuve en la escuela naval. Tuve un accidente, me tuve que ir de baja y me adapté a la vida civil sin ningún problema en la Universidad Central de Venezuela. Para mí creo que fue una gran herramienta haber estudiado allí porque, entre otras, la gran diversidad de personas y de tipo de personas con las cuales yo conviví y que se convivía armónicamente a pesar de las huelgas y los problemas que en mi generación se enfrentaron, porque esa fue la época en que hubo muchos paros y muchas situaciones de protestas en la Universidad Central de Venezuela, que estamos hablando entre el año 92, el año del año 86 en adelante, hasta más o menos el 92, 93, se presentaron mucho ese tipo de situaciones y a pesar de eso teníamos un ambiente bastante cordial. Sí creo que la universidad da herramientas, muchísimas. También puede ser que yo era un atleta normal, yo de hecho no formaba parte del draft, del equipo, aunque en un momento dado el entrenador del club de atletismo de la UCB se me acercó estudiando yo el segundo semestre de administración para ver si yo quería becarme y dejar de trabajar, pero evidentemente, dado mis compromisos económicos, no podía hacerlo porque no me cubría la beca todos los gastos que necesitaba cubrir, porque incluso yo pagaba residencia, una serie de cosas, y desistí de eso. Yo nunca fui parte del equipo de la universidad. Yo fui parte de otro club en una época anterior y en un club que incluso competía con la Universidad Central de Venezuela en las competencias regionales que hacíamos entre Estado Miranda y Distrito Capital, y nosotros solíamos ganarle, a pesar de que éramos menos, le solíamos ganar la competencia regional al Pedagógico de Caracas y a la Universidad Central de Venezuela, curiosamente que fue donde yo estudié posteriormente. Creo que yo no noté esa diferencia, es decir, que para mí las herramientas que me dio la central sí funcionaron, la universidad sí funcionaron, porque yo no formaba parte del staff de estudiantes que estaban por acta convenio. El acta convenio consiste en que los estudiantes ingresan porque tienen cualidades especiales. Normalmente son estudiantes que son hijos de profesores, hijos de personal administrativo o simplemente son este, eh, personas destacadas en algún deporte o en algún arte. Yo no formaba parte de ese grupo, entonces digamos que mi nivel de exigencia fue exactamente el mismo que cualquier estudiante normal, común y corriente. Y sí creo que eventualmente la universidad puede darte las dos cosas. Puede darte herramientas para adaptarte a tu vida de adulto, tu vida nueva, que es muy distinta a la vida de adolescente, en la cual dependes de una familia, en la cual en la mayoría de los casos tienes cubiertos tus gastos socioeconómicos básicos y luego te haces independiente. Y ese tránsito a muchos se les hace difícil y duro entre la etapa juvenil y su edad adulta. Yo no lo noté tanto y digamos que a mí no se me hizo difícil porque yo me adapté con cierta facilidad. Es probable que los deportistas de alta competencia, dado que tal vez son un poco más mimados o más significativos para las universidades, es probable que no sea el mismo nivel de exigencia académica y eso hace que tal vez no tengan que autoexigirse mucho. Entonces ese nivel de adaptación tal vez no sea el mismo para ellos que el que se le exija a cualquier estudiante normal. Normal quiero decir que no tenga consideraciones especiales o que no haya ingresado a esa universidad por consideraciones especiales, sino que tenga que aprobar las materias y superar las matrículas como cualquier estudiante. Y creo que tal vez ese puede ser la diferencia de la cual muchos profesionales del deporte, ya deporte profesional, como por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo en la NFL, en el boxeo, en el básquet, que se observa un fenómeno de que suelen ser exitosos, muy exitosos, mientras eran profesionales activos del deporte y luego cuando se retiran, pues muchos terminan con problemas familiares, con problemas de drogas, con problemas de alcohol, incluso
Sorprendentemente, viniendo de ganar millones de dólares y de obtener grandes recompensas económicas por su actividad profesional deportiva, terminan incluso arruinados. Es probable que entonces en esos casos sea porque lamentablemente no tienen los hábitos eh, financieros o de conducta necesarios para manejar esas situaciones de riqueza significativa en un corto tiempo, o que tal vez no se hagan rodear adecuadamente de personas que los ayuden a manejar esas situaciones, o simplemente personas que tal vez el entorno del cual provienen, la, la, los nexos sociales de los cuales, eh, en los cuales se formaron en su niñez y en su adolescencia, pues lo siguen determinando y lo siguen marcando y les cuesta mucho desprenderse de esa historia personal y la repiten luego, que dejan de estar bajo el foco de la mirada pública, porque ciertamente no es mentira que eso es un condicionante. Yo lo he observado incluso normalmente, lo observo incluso a veces hasta en las colas de los supermercados, que la gente se comporta de una manera cuando creen que no los están observando, y se comportan de otra manera cuando los están observando. Yo he sido auditor, por ejemplo, y hace muchísimos años trabajé en auditoría de bancos. Y algo que uno notaba mucho como auditor cuando iba a hacerle auditoría a una determinada agencia bancaria, porque era normal hacerlo, formaba parte de los planes de auditoría normales de los bancos, por lo menos en los que yo llegué a trabajar, era que tú observabas cómo se comportaba un cajero normalmente y cómo se comportaba de distinto cuando llegaba a la auditoría. Y uno veía las cámaras y era una cosa impresionantemente diferente. Yo asumo que esa conducta puede también ser así en las personas públicas, y los deportistas de alta competencia suelen ser también pues normales como cualquier otra persona que intenta portarse bien, por decirlo, dar una imagen mientras está bajo la observación pública, y resulta que en privado se comporta de otra manera. Entonces, es probable que eso también influya, que mientras están bajo la mirada pública, bajo los efectos del periodismo, bajo la observación de sus fanáticos, de sus seguidores, de los medios, de los periodistas, de los sponsors, de los patrocinantes, de los managers, de los directores técnicos, evidentemente ellos tratan de comportarse según un modelo socialmente aceptado y socialmente requerido para que, incluso por sus contratos, porque deben tener una conducta. De hecho, no es ningún secreto que muchos de esos grandes deportistas, como por ejemplo Tiger Woods, que cayó en desgracia a raíz de un escándalo personal que tuvo, y que perdió contratos importantísimos de millones, de decenas de millones de dólares a raíz de ese escándalo, pues evidentemente se les condiciona a hacer un modelo de persona cuando tal vez realmente no lo sea. Pero eso forma parte de los contratos deportivos que ellos han firmado. Entonces yo creo que todo esto influye significativamente. No creo que haya una sola causa. Yo creo que es multifactorial. El hecho de cómo trasciende la vida de un deportista y de cómo le puede influir positivo o negativamente el hecho de pasar por una universidad, eso yo creo que depende de muchos elementos. Eventualmente depende de cómo fue su niñez, indudablemente, que eso nos marca de una manera determinante. Así lo dicen los psicólogos, así lo dicen los neurólogos, que difícilmente superamos nuestros entornos si fueron negativos, si fueron, si hubo abuso en nuestra infancia. Solemos repetir esos patrones de conducta en nuestra vida adulta. Y